¿Alguna vez te has preguntado si el dinero puede comprar la felicidad? O mejor aún, si la fortuna puede aislarte de lo que realmente importa. La historia que estás a punto de escuchar te hará replantearte todo lo que crees saber sobre el éxito, la soledad y la redención. Prepárate para conocer a Diego Silva, un hombre que lo tenía todo, hasta que una serie de eventos desafortunados lo despojaron de su imperio. Pero lo que encontró en el camino de la ruina fue mucho más valioso de lo que jamás imaginó. ¿Listo para descubrirlo? El sol se filtraba a través de los enormes ventanales de la oficina de Diego Silva, un rayo dorado que apenas conseguía calentar el ambiente frío y calculado. Diego, sentado tras su imponente escritorio de caoba, no lo notaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, los números danzando ante él como piezas de un juego despiadado. Su traje impecable, cortado a medida en Savile Row, parecía una armadura que lo protegía del mundo exterior. Pero, ¿de qué se protegía realmente? Diego Silva era un nombre sinónimo de poder, un magnate cuya audacia y astucia habían construido un imperio, el imperio de cristal, como lo llamaban algunos, un reflejo de su frialdad y aparente invulnerabilidad. Cada día era una repetición implacable de reuniones, llamadas, negociaciones y decisiones que movían millones. Adquisiciones hostiles, estrategias complejas, la constante lucha por la cima. Era su droga, su razón de ser. Almorzaba solo, en su oficina, un plato gourmet que apenas probaba, la mente ocupada en la siguiente jugada. Las paredes estaban decoradas con arte abstracto, piezas costosas que no le inspiraban nada. La belleza era un concepto ajeno a su mundo, un lujo que no se permitía. Por las noches, regresaba a su mansión, una fortaleza de cristal y acero en las afueras de la ciudad. La inmensidad de la casa resonaba con una profunda soledad. Caminaba por los pasillos iluminados por luces tenues, un fantasma en su propio reino. Cenaba solo, frente a una mesa para 12, el silencio solo roto por el tintineo de la plata. A pesar de la opulencia, había una sensación de vacío, una profunda carencia que Diego se negaba a reconocer. El éxito era su escudo, la riqueza su armadura, pero debajo, en lo profundo de su ser, latía un miedo sordo. El miedo a no ser suficiente, a ser vulnerable, a estar solo. Últimamente, pequeños indicios de problemas habían comenzado a aparecer. Un reporte financiero con números inquietantes, una llamada de un socio preocupado por una fluctuación en el mercado, un rumor de una posible investigación. Diego los descartaba con un gesto de la mano, confiando en su capacidad para manipular el destino. Siempre encuentro una solución, se decía a sí mismo, con la arrogancia que lo caracterizaba. Pero la realidad, como una sombra persistente, comenzaba a acechar. Una sombra que pronto amenazaría con desmoronar su perfecto imperio de cristal. Esa noche, un informe particularmente alarmante fue dejado de lado sobre su escritorio. Diego lo miró con desdén, optando por ignorarlo. Mañana, pensó, mañana me ocuparé de esto, pero mañana podría ser demasiado tarde. Diego sintió que el sudor frío le recorría la espalda. No podía ser. ¿Rechazado? Su tarjeta rechazada. La pantalla del datáfono parpadeaba con una crueldad silenciosa, confirmando lo impensable. La cola del supermercado, antes un murmullo indistinto, se había convertido en un muro de miradas curiosas, algunas compasivas, la mayoría simplemente impacientes. Su arrogancia, su fachada de invencibilidad, se desmoronaba a cada segundo que pasaba. Intentó otra tarjeta, la dorada American Express, la que nunca fallaba. Nada, rechazada también. Una tos nerviosa a su espalda lo impulsó a moverse, a hacer algo. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó la cajera, una joven con el rostro cansado y una mirada que parecía atravesarlo. Diego sintió que la sangre le subía a la cabeza. No, ninguno, mintió con la voz temblorosa. Debe ser un error del sistema, pero sabía que no era un error. Sabía, en lo más profundo de su ser, que algo andaba terriblemente mal. Los informes ignorados, las llamadas perdidas, las fluctuaciones del mercado, todo convergía en este humillante momento. Mientras intentaba encontrar una explicación coherente, una vocecita dulce lo interrumpió. «Señor, si quiere, yo le ayudo». Diego bajó la mirada. Una niña, no tendría más de 8 años, lo miraba con ojos grandes y llenos de bondad. En sus manos apretaba un puñado de monedas y algunos billetes arrugados. «¿Qué dices?»,
preguntó Diego con la voz ronca por la vergüenza. «Puedo pagarle algunas cosas», repitió la niña, con una sonrisa tímida. «No tengo mucho, pero…» La humillación lo golpeó como una ola. Él, Diego Silva, el magnate, el hombre que lo tenía todo, aceptando la caridad de una niña, era absurdo, era inaceptable. «No, gracias», respondió, con un tono que pretendía ser amable, pero que sonó seco y cortante. «No necesito tu ayuda». La niña pareció desconcertada, pero no insistió. Se limitó a encogerse de hombros y dar un paso atrás. Diego, sintiéndose aún más ridículo, revolvió sus bolsillos en busca de efectivo. Nada, solo un puñado de llaves y un recibo arrugado. La cajera lo miraba con paciencia, pero podía sentir la presión de la fila detrás de él. «Lo siento», murmuró, sintiéndose más pequeño que nunca. «Tendré que dejarlo». Comenzó a sacar los artículos del carrito, sintiendo el peso de cada lata, de cada paquete, de cada producto que representaba su fracaso. La niña lo observaba en silencio, con la misma mirada compasiva. Mientras apartaba una botella de vino caro, la niña se acercó de nuevo. «Señor», dijo con voz suave, «puedo pagarle la leche y el pan, para que tenga algo para comer». Diego la miró fijamente. La bondad en sus ojos era tan pura, tan genuina, que lo desarmó por completo. Sintió una punzada de gratitud, una emoción que no había experimentado en años, pero también sintió una profunda vergüenza. «No», repitió, con la voz más suave esta vez. «De verdad no es necesario. Gracias, pero…» No pudo terminar la frase. No sabía qué decir. Estaba confundido, avergonzado, y lo que era aún peor, comenzando a cuestionar todo en lo que creía. Dejó el carrito abandonado en medio del pasillo y salió del supermercado, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. El aire fresco de la noche no logró aliviar el sofoco de la humillación. Subió a su coche, un Bentley Continental GT, un símbolo de su éxito, y se sentó en el asiento de cuero, sintiéndose más vacío que nunca. Arrancó el motor y se alejó a toda velocidad, dejando atrás el supermercado, la niña y la implosión silenciosa de su imperio. Pero la imagen de la niña, con su puñado de monedas y su sonrisa, lo persiguió durante todo el camino a casa. No podía entenderlo. ¿Por qué lo había ayudado? ¿Qué la había impulsado a ofrecer su ayuda a un extraño, a alguien que claramente no la merecía? Llegó a su mansión, la fortaleza de cristal y acero que ahora le parecía una prisión. Caminó por los pasillos, sintiendo el eco de su soledad más fuerte que nunca. Se sirvió un vaso de whisky caro, pero el sabor amargo no logró calmar su inquietud. Se sentó en su escritorio, rodeado de informes y documentos que ahora parecían amenazantes, pero no podía concentrarse. La imagen de la niña seguía presente en su mente. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué esa pequeña niña había logrado desestabilizarlo de esa manera. Encendió su ordenador y buscó en Internet. Fabiana Niñari supermercado. Los resultados fueron escasos, pero encontró una noticia sobre un comedor social en un barrio humilde de la ciudad. La foto que acompañaba la noticia mostraba a una niña sonriente, con el mismo rostro que recordaba. Fabiana, ese era su nombre. Y Diego Silva, el hombre que lo tenía todo, estaba inexplicablemente fascinado por ella. La humildad eran cualidades que había despreciado durante tanto tiempo. Ahora de repente se sentía atraído por ellas como una polilla a la llama. Esa noche Diego Silva no durmió. La imagen de Fabiana, la niña que lo había humillado y al mismo tiempo le había ofrecido una oportunidad de redención, lo mantuvo despierto. Algo había cambiado en su interior. La llamada a la aventura había sonado y aunque aún se resistía, sabía que no podía ignorarla por mucho tiempo. Diego sintió un nudo en el estómago al aparcar su coche a varias calles de distancia. El barrio era un laberinto de calles estrechas y casas humildes, un mundo tan ajeno a su realidad que se sentía como un intruso. Respiró hondo y caminó, tratando de disimular su incomodidad. Siguiendo las indicaciones que había encontrado en Internet, llegó a la puerta del comedor social. Un cartel pintado a mano anunciaba «Comida para todos». Dudó por un instante antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y apareció María. Su rostro, marcado por las arrugas y la bondad, le recordó a su abuela. Lo miró con una sonrisa cálida y lo invitó a entrar. «Usted debe ser el señor Diego», dijo María con una voz suave. «Fabiana nos ha hablado mucho de usted». Diego se sintió avergonzado. ¿Qué le habría contado Fabiana?
Le habría dicho que era un hombre rico y arrogante, que se había comportado como un idiota en el supermercado. «Pase, por favor», insistió María. «Fabiana está ayudando a preparar la comida. Le hará mucha ilusión verle». El interior del comedor social era un hervidero de actividad. Voluntarios cortaban verduras, preparaban mesas y atendían a los niños que jugaban en un rincón. El olor a comida casera llenaba el aire, un aroma reconfortante que Diego no había experimentado en años. Fabiana lo vio y corrió a su encuentro. «Señor Diego», exclamó con una sonrisa radiante. «Qué alegría verle». Diego se sintió desarmado por la sinceridad de su alegría. No entendía por qué esta niña, que apenas lo conocía, lo trataba con tanta amabilidad. «Fabiana, déjale que se siente», dijo María. «Seguro que está cansado». María le ofreció una silla y le sirvió un vaso de agua. Diego observó a Fabiana mientras ayudaba a poner la mesa. Sus movimientos eran ágiles y llenos de energía. Se preocupaba por cada detalle, asegurándose de que todos tuvieran lo necesario. «¿Cómo está, señor Diego?», preguntó Fabiana, sentándose a su lado. «Espero que se encuentre mejor que en el supermercado». Diego sintió que se sonrojaba. «Sí, mucho mejor», respondió. «Quería agradecerte lo que hiciste por mí. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «No fue nada», dijo Fabiana con modestia. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No lo creo», respondió Diego. «No todo el mundo es tan generoso como tú». María se sentó a su lado y le sonrió. «Fabiana tiene un corazón de oro», dijo. «Siempre está dispuesta a ayudar a los demás». Diego sintió una punzada de envidia. Él, que lo tenía todo, nunca había sido capaz de sentir esa generosidad. Siempre había estado demasiado ocupado acumulando riqueza para preocuparse por los demás. «¿Por qué haces esto?», preguntó Diego a Fabiana. «¿Por qué dedicas tu tiempo a ayudar a los demás?». Fabiana lo miró con sorpresa. «Porque es lo correcto», respondió. «Porque me hace feliz». «¿Feliz?», repitió Diego. «Pero no tienes nada. Vives en un barrio pobre. Trabajas en un comedor social. ¿Cómo puedes ser feliz?». Fabiana sonrió. «La felicidad no tiene nada que ver con el dinero», dijo. «La felicidad está en ayudar a los demás, en hacer del mundo un lugar mejor». Las palabras de Fabiana resonaron en el interior de Diego. Empezaba a entender que la riqueza no lo era todo, que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas, en la bondad, en la compasión. María tomó la mano de Diego. «Todos tenemos algo que ofrecer», dijo. «Incluso usted, señor Diego. Incluso usted». Diego sintió un nudo en la garganta. Las palabras de María lo habían conmovido profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Pasó la tarde ayudando en el comedor social. Cortó verduras, sirvió comida y jugó con los niños. Se sintió torpe e incómodo al principio, pero poco a poco se fue relajando. Descubrió que le gustaba ayudar a los demás, que le hacía sentir bien. Cuando llegó el momento de marcharse, Diego se sintió diferente. Algo había cambiado en su interior. Había descubierto que la felicidad no estaba en la riqueza, sino en la bondad. «Gracias», dijo Diego a Fabiana y María. «Gracias por abrirme los ojos. Gracias por mostrarme el verdadero significado de la vida». «No tienen nada que agradecer», dijo María. «Usted es bienvenido aquí siempre que quiera». Diego miró a Fabiana a los ojos. «Me gustaría ayudar», dijo. «Me gustaría hacer algo para ayudar a este comedor social». Fabiana sonrió. «Eso sería maravilloso», dijo. «Hay muchas cosas que podemos hacer». Diego asintió. «Quiero ayudar», repitió. «Quiero marcar la diferencia». Dio media vuelta y se alejó, sintiendo una nueva determinación en su interior. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado el umbral y estaba dispuesto a seguir el camino que Fabiana y María le habían mostrado. Un camino de humildad, compasión y, sobre todo, de redención. Diego no durmió bien esa noche. La imagen del tejado agujereado de la casa de Fabiana y María se repetía en su mente. La incomodidad que había sentido al cortar verduras en el comedor social se había transformado en algo distinto, una especie de necesidad imperiosa. No era la necesidad de acumular, sino la de dar. A la mañana siguiente se despertó temprano, con una energía que no sentía desde hacía años. Se vistió con ropa sencilla, lejos de los trajes de marca que solía usar. Fue a una ferretería y compró tejas, madera, clavos, un martillo y una escalera. El dependiente lo miró con curiosidad, extrañado de ver a un hombre como él comprando materiales de construcción. Llegó a la casa de Fabiana con todo el material apilado en la parte trasera de un viejo taxi. Fabiana y María lo recibieron con sorpresa y una mezcla de incredulidad.
¿Qué es todo esto, señor Diego?, preguntó Fabiana, con los ojos muy abiertos. Diego respiró hondo. Voy a arreglarles el tejado, dijo con determinación. Me gustaría ayudar. María sonrió. Eso es muy amable de su parte, señor Diego, pero no tiene por qué hacerlo. Quiero hacerlo, insistió Diego. De verdad. Fabiana y María intercambiaron una mirada. Sabían que no sería fácil para él, pero también vieron la sinceridad en sus ojos. Está bien, dijo Fabiana, pero déjenos ayudarle. Diego asintió. Comenzaron a trabajar juntos. Diego, torpe al principio, seguía las instrucciones de Fabiana, quien conocía bien el oficio. María les preparó limonada y galletas para reponer energías. El sol pegaba fuerte y el trabajo era duro. Diego sintió dolores en músculos que no sabía que tenía. Sudaba a mares y el polvo se le metía en los ojos, pero no se rindió. Cada teja que colocaba, cada clavo que martillaba, le daban una extraña satisfacción. Era un trabajo honesto, un trabajo que tenía un propósito. Mientras trabajaba, Diego observaba a Fabiana y María, veía la alegría en sus rostros, la gratitud en sus ojos. Aprendió sobre sus vidas, sus sueños, sus preocupaciones. Descubrió que eran personas fuertes y resilientes, a pesar de las dificultades que habían enfrentado. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que pertenecía a algo, que estaba conectado con los demás. El mundo de los negocios, con sus traiciones y su ambición desmedida, parecía lejano, casi irreal. Al caer la tarde, el tejado estaba casi terminado. Diego, Fabiana y María se sentaron en el porche, exhaustos pero satisfechos. «Gracias, señor Diego», dijo Fabiana. «No sabe cuánto significa esto para nosotras». «No tienen nada que agradecer», respondió Diego, con una sonrisa sincera. «Soy yo quien les está agradecido. Me han dado la oportunidad de hacer algo bueno». María asintió. «Todos tenemos algo que ofrecer, señor Diego, y usted tiene mucho que dar». Diego miró el tejado reparado. No era perfecto, pero estaba hecho con esfuerzo y con cariño. Era un símbolo de su transformación, un testimonio de su deseo de redención. «Me gustaría seguir ayudando», dijo Diego. «Me gustaría pasar más tiempo con ustedes. Quiero aprender más sobre sus vidas». Fabiana sonrió. «Eso sería maravilloso, señor Diego. Siempre será bienvenido aquí». Diego se levantó, sintiendo una nueva ligereza en su interior. Había cruzado el umbral de la empatía, había abandonado su antiguo yo y abrazado una nueva vida basada en la compasión. Todavía le quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, con la ayuda de Fabiana y María. Sabía que su jornada de redención apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía una profunda paz interior. Mañana volvería, y esta vez traería pintura para las paredes. Había mucho por hacer, y él, Diego Silva, estaba listo para ensuciarse las manos. El brillo del sol poniente reflejaba en sus ojos una determinación renovada, un compromiso silencioso con la vida que estaba aprendiendo a amar. Diego llegó a la oficina con el espíritu renovado. El sol de la mañana le pareció más brillante, la ciudad menos hostil. Tenía planes. El tejado era solo el comienzo. Pintaría las paredes, arreglaría el jardín, convertiría esa casa en un hogar. Pero al entrar, el ambiente era tenso. Ricardo, su socio, estaba en su despacho hablando por teléfono con un tono inusualmente agitado. Al ver a Diego, colgó bruscamente. «¿Qué pasa, Ricardo?», preguntó Diego, sintiendo una punzada de inquietud. Ricardo evitó su mirada. «Nada, Diego. Asuntos de negocios. Ya sabes». Diego no se dejó engañar. «No me gusta tu tono, Ricardo. ¿Qué está pasando con la empresa?». Ricardo suspiró, como si estuviera haciendo un favor. «Hubo algunos problemas con las inversiones. Nada grave, lo tenemos controlado». «¿Problemas? ¿De qué tipo de problemas estamos hablando?». Diego sintió que el optimismo de la mañana se desvanecía como humo. «Algunas inversiones no salieron como esperábamos», insistió Ricardo con una calma forzada. «Pero no te preocupes, Diego, yo me encargo». Diego no creyó ni una palabra. Su instinto, aquel que había afinado durante años de negocios despiadados, le gritaba que algo iba terriblemente mal. «Quiero ver los informes, Ricardo, todos los informes». La cara de Ricardo palideció ligeramente. «Diego, confía en mí. No hay necesidad de alarmarse». «¿Confiar en ti?». Diego sintió que la rabia comenzaba a hervir en su interior. «Después de todos estos años, quiero ver los informes, ahora». Ricardo cedió a regañadientes. Le entregó una carpeta gruesa, llena de números y gráficos que Diego apenas entendía. Pero una cosa sí comprendió.
Las cifras eran catastróficas. Las pérdidas eran enormes, casi imposibles de recuperar. «¿Qué es esto, Ricardo?», rugió Diego con la voz temblorosa. Ricardo bajó la mirada. «Hice lo que creí mejor para la empresa, Diego. Arriesgué un poco para obtener mayores beneficios». «¿Arriesgaste? Lo perdiste todo. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?». La traición le golpeó como un puñetazo en el estómago. «Pensé que era lo mejor, Diego. Siempre he velado por tus intereses». «¿Mis intereses? Te has robado mi dinero, Ricardo. Has destruido mi empresa». La rabia de Diego era incontrolable. «No digas eso, Diego. Todavía podemos...». «Cállate. No quiero oírte más». Diego se sintió mareado, traicionado, vulnerable. Su mundo se derrumbaba a su alrededor. Salió del despacho tambaleándose, buscando aire. Necesitaba pensar, necesitaba entender cómo había podido ser tan ciego, tan confiado. En la calle, la ciudad ya no le parecía brillante. Ahora veía la frialdad del acero, la dureza del cemento, la indiferencia de la gente que pasaba a su lado. Se sentía solo, completamente solo. Recordó a Fabiana, a María, su sonrisa, su bondad. Ellas eran lo único que le quedaba. Pero ahora, incluso esa pequeña luz de esperanza parecía lejana, casi inalcanzable. Se sentó en un banco del parque, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había podido caer tan bajo? ¿Cómo había podido confiar en alguien como Ricardo? La respuesta era simple. Porque él mismo había sido así, ambicioso, despiadado, dispuesto a todo por el dinero. Ahora, el karma le estaba pasando factura. Levantó la vista y vio a un niño jugando con una pelota. Su risa era pura, inocente. Diego sintió una punzada de dolor. ¿Qué clase de futuro le esperaba a ese niño en un mundo como este? Decidió que no se rendiría. No permitiría que Ricardo se saliera con la suya. Lucharía por recuperar lo que le pertenecía, no por el dinero, sino por la justicia. Y si no lo lograba, al menos se aseguraría de que Ricardo pagara por su traición. Pero antes, tenía que hablar con Fabiana y María. Tenía que explicarles lo que había pasado. Tenía que advertirles que su vida también estaba a punto de cambiar. Se levantó del banco con una determinación renovada. Sabía que el camino que le esperaba era difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Ya no era el magnate frío y calculador que había sido antes. Ahora era un hombre traicionado, vulnerable, pero también un hombre dispuesto a luchar por lo que creía justo. Mañana confrontaría a Ricardo, exigiría respuestas, exigiría una explicación, y si no la obtenía, lo denunciaría a la policía. No se detendría ante nada, pero antes necesitaba la fuerza que solo Fabiana y María podían darle. Necesitaba sentir su bondad, su compasión, su amor. Necesitaba recordar por qué estaba luchando. La traición se cernía sobre él, pero la esperanza, aunque tenue, aún parpadeaba en su interior. Diego sintió un nudo en la garganta al entrar en su oficina. Ricardo estaba allí, esperándolo, con una expresión que intentaba ser de preocupación, pero que solo reflejaba nerviosismo. «Diego, amigo, qué bueno que llegas. Tenemos que hablar», dijo Ricardo, evitando su mirada. «¿Hablar? Tenemos que hablar. ¿De qué, Ricardo? ¿De cómo me has apuñalado por la espalda? ¿De cómo has robado todo lo que he construido?». La voz de Diego temblaba de rabia. Ricardo intentó defenderse, balbuceando excusas sobre malos negocios, sobre la crisis económica, sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles, pero Diego no le creyó ni una palabra. «Cállate, Ricardo. Sé la verdad. Sé que lo hiciste a propósito. Querías mi empresa. Querías mi vida». La discusión se intensificó. Las acusaciones volaron de un lado a otro. Ricardo finalmente confesó, aunque intentó minimizar su traición, justificándola con su ambición desmedida. «Lo siento, Diego, pero esto es el mundo de los negocios. O comes o te comen». Diego sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había sido despojado de su fortuna, su empresa y su reputación. Se había quedado solo, humillado y traicionado. «Estás despedido, Ricardo, y te juro que te voy a demandar. Voy a hacer que pagues por lo que has hecho». Ricardo se marchó, dejando a Diego en medio de la oficina vacía, sintiéndose más solo que nunca. La noticia de su ruina se extendió como la pólvora. Los amigos que antes lo adulaban, ahora lo evitaban. Los socios que antes le reían las gracias, ahora le daban la espalda. Se había convertido en un paria, un hombre arruinado. Pero en medio de la oscuridad, una luz brilló. Fabiana y María aparecieron en su puerta. No lo juzgaron, no lo criticaron.
Simplemente lo abrazaron y le ofrecieron su apoyo incondicional. «Diego, sabemos lo que ha pasado», dijo Fabiana con voz suave. «Estamos aquí para ti. No estás solo». María asintió, apretando su mano. «Siempre te vamos a querer, Diego. No importa lo que pase». Las palabras de Fabiana y María fueron un bálsamo para su alma herida. En ese momento, Diego se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el amor y la lealtad. Había perdido su fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: la amistad sincera de dos personas que lo querían por lo que era, no por lo que tenía. «Gracias, Fabiana. Gracias, María», dijo Diego con la voz entrecortada por la emoción. «No sé qué haría sin ustedes». Esa noche, Diego durmió en el pequeño sofá de la casa de Fabiana y María. No tenía nada, pero se sentía más rico que nunca. Había perdido todo, pero había encontrado la esperanza. Y esa esperanza, alimentada por la bondad de Fabiana y María, le daría la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, Diego se despertó con una nueva determinación. No iba a dejarse vencer por la adversidad, no iba a permitir que Ricardo se saliera con la suya. Iba a luchar por recuperar su vida, no por el dinero, sino por la justicia. Pero esta vez no lo haría solo. Tendría a Fabiana y María a su lado, dos ángeles que le habían mostrado el verdadero significado de la palabra amor, y juntos enfrentarían el futuro con valentía y esperanza. Diego no tenía nada que perder, y ahora todo por lo que luchar. Diego sintió el frío del suelo subir por sus huesos. La pequeña habitación de la pensión, que ahora era su hogar, olía a humedad y a desilusión. Sus manos, que antes firmaban contratos millonarios, ahora temblaban mientras intentaba encender la pequeña estufa. El fuego chispeó débilmente, una burla a la hoguera que había sido su vida. Se miró en el espejo roto. El rostro que le devolvía la imagen era el de un fantasma, ojeras profundas, la barba descuidada y una mirada vacía que reflejaba la ruina que lo consumía. Ya no era don Diego Silva, el magnate implacable. Ahora era solo Diego, un hombre derrotado, abandonado a su suerte. Recordó las palabras de Ricardo resonando en su cabeza como un eco maldito. «No eres nada sin tu dinero, Diego. Nada». El desprecio le caló hondo, pero más dolorosas eran las miradas de lástima de sus antiguos empleados, los susurros a sus espaldas, la repentina ausencia de sus amigos. El mundo que había construido con tanto esmero se había derrumbado, dejándolo sepultado bajo los escombros. La generosidad de Fabiana y María era un oasis en ese desierto de desesperación. Sus palabras de aliento, sus abrazos sinceros, la simple compañía en ese momento tan oscuro. Sin embargo, la culpa lo carcomía. ¿Cómo podía permitir que esas dos almas bondadosas se sacrificaran por él? Un hombre que no merecía su compasión. Se encerró en sí mismo, rechazando sus llamadas, evitando sus visitas. Temía decepcionarlas, ser una carga, demostrar que Ricardo tenía razón. Prefería hundirse solo en su miseria, antes que arrastrar a Fabiana y María a su abismo. Pasaba los días mirando por la ventana, observando el mundo seguir su curso, mientras él se quedaba estancado en el pasado. Revivía cada error, cada decisión equivocada, cada momento de arrogancia y vanidad. Se torturaba con la imagen de Ricardo disfrutando de su éxito, viviendo en la casa que él había construido, conduciendo sus coches, rodeado de la gente que antes lo adulaba. La duda lo asaltaba constantemente. ¿Podría levantarse de nuevo? ¿Tenía la fuerza para enfrentarse a Ricardo y recuperar lo que era suyo? ¿O estaba condenado a vivir el resto de sus días en la sombra, un mendigo arrepentido de su pasado? El miedo lo paralizaba, el miedo a fracasar, a volver a caer, a decepcionar a Fabiana y María, el miedo a ser el mismo hombre egoísta y despiadado que había sido antes. En las noches, el insomnio lo atormentaba. Las pesadillas lo transportaban a los momentos más humillantes de su caída, a la traición de Ricardo, a la soledad del abandono. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza persistía. Las palabras de Fabiana y María, «No estás solo», resonaban en su interior como un mantra. Sabía que no podía rendirse, no por él, sino por ellas. Tenía que encontrar la manera de salir de ese pozo, de demostrar que aún quedaba algo bueno en él. La semilla de la redención, plantada por la bondad de esas dos mujeres, comenzaba a germinar en su corazón.
Aún era débil, frágil, pero estaba allí. Y Diego sabía que con su ayuda podría florecer. Mientras tanto, Fabiana sentía una punzada de preocupación cada vez que intentaba contactar a Diego y solo obtenía silencio. La ausencia de su voz, la falta de respuesta a sus mensajes, le indicaban que algo no andaba bien. Sabía que Diego estaba sufriendo, que la humillación y la pérdida lo estaban consumiendo, pero también sabía que no podía dejarlo solo en ese momento tan crítico. «Tenemos que hacer algo, María», dijo Fabiana con voz preocupada. «Diego se está aislando, y eso no es bueno. Tenemos que sacarlo de esa oscuridad». María asintió con la cabeza. «Tienes razón, Fabi. No podemos permitir que se rinda. Mañana mismo vamos a verlo». Fabiana respiró hondo, decidida a confrontar a Diego y a reacender la llama de la esperanza que aún ardía en su interior. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por él, a recordarle su valor, a demostrarle que no estaba solo en esa batalla, porque Fabiana sabía que, en el fondo, Diego era un hombre bueno y merecía una segunda oportunidad. Fabiana sintió que el corazón le latía con fuerza mientras subía las escaleras de la pensión. Sabía que encontrar a Diego sería como remover una herida profunda, pero no podía dejarlo solo. María la seguía de cerca, con los ojos llenos de preocupación. Al llegar a la puerta, Fabiana dudó un instante. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podría convencerlo de que no se rindiera? Respiró hondo y tocó suavemente. Un silencio tenso respondió a su llamado. «Diego, soy Fabiana. ¿Podemos pasar?» La puerta se abrió lentamente, revelando a un Diego demacrado, con la mirada perdida. Su rostro, antes lleno de vigor, ahora mostraba las huellas de la derrota. La habitación era pequeña, fría y desordenada, la imagen de un magnate caído en desgracia. «Fabiana, María, ¿qué hacen aquí?» Su voz era un susurro ronco. «Vinimos a verte, Diego. Estamos preocupadas por ti», respondió Fabiana entrando con cuidado. María la siguió, observando el entorno con tristeza. Diego se encogió de hombros y se sentó en la cama, evitando el contacto visual. «No hay nada que ver. Ya lo perdí todo». Fabiana se acercó a él y se sentó a su lado. «No lo perdiste todo, Diego. Aún te tienes a ti mismo y nos tienes a nosotras». Diego soltó una risa amarga. «Eso no vale nada. Soy un fracaso, un hombre arruinado y humillado». «No digas eso, Diego. Te equivocaste, sí, pero todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante», intervino María con suavidad. Fabiana tomó la mano de Diego entre las suyas. «Recuerda lo que me dijiste, Diego, que querías hacer algo bueno con tu vida, que querías ayudar a los demás. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo». Diego la miró con incredulidad. «¿Ayudar a los demás? ¿Yo? No tengo nada que ofrecer». «Sí que lo tienes, Diego. Tienes experiencia, tienes contactos, tienes la capacidad de crear y, lo más importante, tienes un corazón que puede sentir compasión», replicó Fabiana con firmeza. «Podemos crear una ONG, Diego, para ayudar a los niños que no tienen nada, para darles una oportunidad, para que no tengan que pasar por lo que tú estás pasando». La idea pareció sorprender a Diego. Sus ojos se abrieron ligeramente, mostrando un atisbo de interés. «¿Una ONG para niños?» «Sí, Diego. Piensa en ello. Podríamos construir un comedor, organizar clases de apoyo, ofrecerles atención médica. Podríamos cambiar sus vidas». Fabiana hablaba con pasión, contagiando a Diego con su entusiasmo. El silencio se prolongó mientras Diego procesaba la información. Parecía luchar contra sus propios demonios, contra el miedo y la desesperanza que lo atenazaban. «No sé, Fabiana, no creo que sea capaz», murmuró con la voz temblorosa. «Claro que eres capaz, Diego. No tienes que hacerlo solo. Lo haremos juntos. María, yo y muchas otras personas que quieren ayudar». Fabiana le apretó la mano con fuerza. «Esta es tu oportunidad de redimirte, Diego, de transformar tu dolor en algo positivo, de encontrar un nuevo propósito en la vida». Diego cerró los ojos y respiró hondo. La idea resonaba en su interior, despertando una llama que creía extinguida. La posibilidad de ayudar a los demás, de hacer algo bueno, le ofrecía una salida a su propia oscuridad. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?», preguntó con un hilo de voz. Fabiana sonrió con ternura. «Lo sé, Diego. Creo en ti. Siempre he creído en ti». María asintió con la cabeza.